Hola a todos y a todas, soy María, maestra de educación infantil. Y bueno, en primer lugar me gustaría darle las gracias a Felipe por contar conmigo y darme esta oportunidad de dar un poquito de voz a los docentes de infantil, pero que no tenemos tutoría. Y nada, os voy a contar un poquito acerca de la figura del apoyo en educación infantil. Desde mi perspectiva como maestra de educación infantil sin tutoría, desde hace ya unos cuantos años y en diferentes centros educativos, he ido percibiendo cambios en referencia a lo que representa nuestra figura, sobre todo un poco en cómo nos ven las diferentes personas. Me voy a explicar. Hay tutores o tutoras, ¿no?, que cuando llegamos a su aula pues nos perciben como que es un apoyo para ellos mismos, ¿no?, para el docente. Y es un poco en plan, hazme una fotocopia, plastifícame, cuídales un momento, ponte ahí, ¿vale? Y en cambio hay otras personas pues que nos ven como lo que verdaderamente nuestra figura representa. ¿Y qué representa? Pues representa un apoyo para el alumnado. Creo que sería enriquecedor para el grupo este proyecto. ¿Cómo lo ves? ¿Me ayudarías a ponerlo en práctica? O mira, ¿podrías tú llevar a cabo esto con este grupito de alumnos y yo lo otro? Y entonces es cuando dices, se ha encendido la luz, esto no me lo esperaba, ¿no? Entonces, esta práctica educativa con los compañeros y demás, pues la verdad es que te enriquece a ti como profesional y como persona, ya que cuentan mucho contigo. En los últimos años, lo que estamos percibiendo un poco, hablando un poco de la realidad de la Comunidad Valenciana, es que la mayoría de docentes que llegamos a los centros lo hacemos con el requisito lingüístico de inglés, el B2 y la capacitación, ¿no? Entonces esto está haciendo que directamente se nos otorgue, ¿no?, la tarea de dar inglés o a todo el ciclo o a la mayoría de las clases y claro, es como que ya sabes a lo que vas, ya no hay más opciones. También se suele hacer psicomotricidad o incluso aquí dar clases en valenciano. ¿Qué hemos tenido que hacer en tiempos COVID? Pues bueno, en tiempos COVID nos hemos tenido que reinventar absolutamente todas y todos, ¿no? Las directrices de las diferentes instrucciones de inicio de curso pues nos venían diciendo que respetásemos grupos burbuja e incluso nos invitaban a pasar más tiempo en el exterior para realizar según qué actividades, de manera que respetásemos también los grupos burbuja, ¿no? Esto ha hecho que pues muchos centros lo hayan vivido como una oportunidad para hacer cambios y demás, y en otros pues se han adaptado según la realidad que tienen y según los recursos que tengan. Pues hemos visto desde docentes que están el primer trimestre entero en 3 años, otros se les ha ubicado cada trimestre en un nivel. También hay otros docentes que están apoyos fijos dentro de un aula durante todo el curso porque, por lo que sea, ¿no?, por las circunstancias que se den en ese grupo, se necesite de apoyo. Además también pues otras organizaciones han sido la de que llevase a cabo las sesiones de psicomotricidad e inglés en el exterior sin contacto con el alumnado. Esto así de manera genérica, ¿no?, el planteamiento que hoy en día hay sobre los docentes de apoyo. ¿Cómo podemos plantearnos el recurso personal del docente sin tutoría desde otra perspectiva? Aparte de muchas otras funciones que realmente llevamos a cabo, ¿no?, pues sustituciones, evidentemente, y más en estos tiempos, ¿no?, apoyo individualizado, coordinación de ciclo, apoyo en 3 años al inicio de curso, pues haceros llegar otras ideas, otros planteamientos, otras reflexiones que he ido recogiendo en los últimos años. A nivel didáctico, deberíamos de dar prioridad al trabajo en pequeño grupo, ¿no? Pues de eso también se trata, de dar una atención más individualizada.
podemos llevar a cabo actividades relacionadas, por ejemplo, con el fomento lector, por medio de obras de teatro, de cuentos, poesías, incluso aprovechar las distintas efemérides que se dan a lo largo del curso, ¿no?, para potenciar este tipo de actividades. En inglés, nuestro objetivo principal debería de ser el de favorecer la construcción de conexiones entre el idioma materno y la segunda o la tercera lengua. Podemos, en esta lengua, vehicular las diferentes actividades que tengamos planteadas, por ejemplo. Aquí os pongo varias actividades que he llevado a la práctica como maestra de apoyo vehiculando el inglés. Pues la primera, por ejemplo, es una propuesta de la Granja Escuela. Ese año, en las clases de 5 años, se iban de excursión a la Granja Escuela, entonces estuvieron preparando todo lo que conlleva la salida a través de actividades dentro del aula. Pues aprovechamos ese eje para poder llevar también a cabo las propuestas relacionadas con el inglés. Es muy importante que relacionemos una lengua con otra. También, por ejemplo, podemos hacer talleres, pues llevar a cabo talleres de arte en los que ofrezcamos diferentes herramientas, soportes y materiales para llevar a cabo una producción propia, pero incidiendo en el vocabulario en inglés. Y también podemos hacer, explicar cuentos, ¿no?, que ya conozcan en su lengua materna, de manera que establezcan relaciones en referencia al vocabulario entre una y otra. También, como docentes de apoyo, podemos llevar a término algún proyecto. En una sustitución que estuve haciendo hace unos meses, pues me encontré con estas dos oportunidades de llevar a cabo un proyecto con un pequeño grupo. Es cierto que por circunstancias diversas pues no se pudo llevar a cabo, ¿no?, pero sí que lo compartí con la tutora y me dijo ¡ay, qué oportunidad de aprendizaje y tal! Entonces, bueno, pues por mostraros un poco que cuando somos 2 personas en el aula, pues también se enriquecen más esos momentos de aprendizaje. En una, por ejemplo, el alumno estaba haciendo un dibujo y me dijo, es un dinosaurio, pero lo estoy tachando porque se iba a escapar. Entonces podríamos haber aprovechado esta oportunidad, ¿no?, para desarrollar más, si cabe, ahí el lenguaje expresivo, el lenguaje artístico, y estoy segura que a vosotros y a vosotras se os ocurren muchas más ideas. En la otra imagen, pues estábamos en asamblea y nos estaban explicando un poco sobre cómo había ido el fin de semana, porque estas niñas se juntan algunas tardes para hacer cosas y demás. Y me habían explicado que habían estado en un parque y que no habían podido tirarse por el tobogán, pero sí por el tubo, porque el tubo tenía techo y el tobogán no. Entonces aquí, por ejemplo, se podía haber aprovechado el momento, ¿no?, para llevar a cabo una investigación pues relacionada con el agua y otros materiales, observar qué sucede cuando se unen, en fin, un montón de cosas que en la cotidianidad, ¿no?, se dan. Y aquí os presento 2 mini proyectos más, ¿no?, que sucedieron en el aula, porque realmente no son proyectos porque se desarrollaron a lo largo de una mañana y el segundo a lo largo de 2-3 mañanas. El caso es que se aprovechó la oportunidad con un grupo de alumnos que tenían mucho interés en su juego simbólico y demás, ¿no?, por hacer todo lo que tenía relación con construcciones, montaje y demás. Entonces, en el cole recibimos unas cajas con mobiliario para mejorar las instalaciones dentro de nuestras aulas. Y bueno, retamos, ¿no?, de algún modo al alumnado a que montasen ellos el mobiliario. Fuimos las docentes, ¿no?, las que seleccionamos a los participantes. Pues también si no les interesa tampoco lo van a hacer bien, o si tienen miedos, ¿no? Entonces había que ayudarles un poco a reconducir esto. No todo el mundo tampoco quería participar en el montaje, a todos no les interesaba. Entonces fuimos nosotras quienes seleccionamos a los participantes
y mientras una de nosotras estaba con las propuestas programadas, la otra acompañó a un pequeño grupo en el montaje de la mesa. Siguieron las instrucciones, probaron el ensayo-error. No había forma de meter la bandeja, por ejemplo, ¿no? Entonces estuvieron ahí debatiendo a ver cómo lo hacían, mirando bien las instrucciones, respetaron mucho el participar todos. Pues había 4 patas y eran 4, pues ellos mismos repartieron una pata para cada uno, ¿no? Entonces los tornillos igual, pues yo tornillo uno, yo el otro. Y además luego lo plasmaron en un folio de manera que proyectaron esa mesa en 2D. Y finalmente explicaron al resto del grupo todo el proceso, haciéndoles partícipes de esa vivencia. Aprovechamos el momento de la asamblea final para que lo compartiesen con sus alumnos, cómo había sido el progreso del montaje y cómo se habían sentido y demás. Y bueno, fue muy, muy significativo para todos. Y en esta segunda diapositiva podréis ver el montaje de la estantería. Lo llevó a cabo otro grupo de alumnas y estas vieron la necesidad de ir a buscar al conserje puesto que necesitaban herramientas. Y ellas solas dijeron: ya sé a quién podemos ir a buscar, a Paco, el conserje, que es quien tiene las herramientas en este cole. Sí, vamos a buscarle. Y a ver, en todo caso, estuvieron acompañadas de un adulto que les ha dejado pensar, les ha dejado hablar y decidir qué hacer. Evidentemente, siempre velando por su seguridad en el uso de las herramientas y reconduciendo en ocasiones, si era necesario, pues hacia dónde iban, ¿no? Y fue también muy enriquecedor porque pudimos ver cómo luego apreciaban y cuidaban mucho más de los muebles, ¿no? Les miraban y decían: lo hemos montado nosotros, chicos, tened cuidado con la mesa, que es muy bonita y nos ha costado mucho de montar, ¿no? Y era como que lo sentían más suyo, más propio. Entonces, esta oportunidad de aprendizaje hubiese desaparecido si las docentes que en ese momento estábamos en el aula no hubiésemos visto pues esta, repito, oportunidad de lo cotidiano, lo que se nos dio para poder darles a los alumnos y a las alumnas otras vivencias, ¿no? Y con esto, pues me gustaría transmitiros, ¿no?, la importancia de estar presentes en estos momentos en los que el alumnado nos está haciendo llegar aquello que les inquieta, a través de lo cual podemos hacer llegar esos contenidos, ¿no?, que tanto la sociedad reclama, que están patentes en el currículo de infantil, ¿no?, y que no dejan de estar inmersos en todo lo cotidiano, en los procesos de aprendizaje, en sus vivencias y en sus reclamos de necesidades, porque al final ellos mismos son los que nos están pidiendo hacia dónde quieren ir, en qué momento ya les ha surgido esa necesidad de conocer las letras, de dibujar, de las figuras geométricas, ¿no? Y todo ello es mucho más fácil y enriquecedor siempre que seamos 2 en el aula, ¿no? 4 ojos siempre ven más que 2, ¿no? Y además esa atención individualizada que tan necesaria pues es que si estamos 2 adultos dentro del aula, siempre la vamos a ofrecer de mayor calidad. Es por eso que pues, me gustaría el plasmar, ¿no?, esa importancia de los adultos en el aula y de la calidad que les podamos ofrecer a nuestro alumnado. Es importante que cuando estemos en el aula y llevamos a cabo este tipo de actividades, ¿no?, pues que documentemos estos procesos de aprendizaje, ¿no? Observemos, fotografiemos, grabemos, registremos, de manera que todo esto nos sirva después a nivel organizativo para participar en los distintos momentos establecidos para el proceso de evaluación del alumnado, en el cual también las docentes de apoyo llevemos a la práctica, ¿no?, nuestro granito de arena, nuestras aportaciones sobre cómo vamos viendo esa evolución del alumnado en referencia a lo que nosotros también hemos vivido con ellos. Igual de importante sería establecer la relación con las familias, ¿no? El vínculo que se crea con los tutores, evidentemente no es el mismo que con el docente o la docente sin tutoría,
pero sí que podemos en todos los momentos, ¿no?, tener en cuenta a los docentes sin tutoría a la hora de hacer reuniones, tanto colectivas como individuales. Nos van a aportar también otro punto de vista e incluso van a enriquecer la información que queramos transmitir a las familias sobre esos procesos de aprendizaje, sobre lo vivido en las aulas. Del mismo modo que sería interesante pues estar ubicado en un nivel y programar junto al mismo, de manera que cooperen y participen en las diferentes programaciones de aula, aportando propuestas, enriqueciendo los proyectos, ¿no? Desde mi experiencia y mi perspectiva y la de algunos compañeros y compañeras, ¿no?, pues esto te hace sentirte más partícipe del centro, del ciclo, ya que en la mayoría de ocasiones llegamos nuevos y te encuentras como que estás fuera de lugar, ¿no? Y esto te hace como meterte más de lleno en el día a día del centro. Además de poder establecer un horario diario, semanal, mensual, de manera que contemos con 2 docentes dentro del aula por un tiempo más largo, de mayor calidad, y que las sesiones no duren tan solo 40 minutos, es que se quedan muy cortas y sesiones de a lo mejor de 1 hora, pues es que es lo mismo, al final no dejan de ser sesiones y olvidamos que estamos en infantil, que el aprendizaje es globalizado y no podemos ni debemos de ubicarnos por sesiones como a lo mejor en primaria, que también cabría aquí una reflexión, ¿no?, sobre todo ello. Pero centrándonos en infantil, ¿no?, es como de 9 a 10 toca valenciano o toca inglés, pues es que no tiene ningún sentido. Bueno, y ya para finalizar me gustaría haceros llegar que esta reflexión sobre el recurso personal del docente de apoyo que intento transmitir es también una mezcla entre las diferentes realidades que me he ido encontrando en las escuelas, las diferentes formaciones a las que he asistido donde se nos ha hecho reflexionar y cambiar un poco esa mirada, así como las distintas conversaciones que he mantenido con profesionales que se encuentran en la misma situación que yo. Os animo a continuar reflexionando sobre cuál es nuestra realidad escolar y de cómo poder adaptar esa realidad según los recursos con los que contamos. Y nada, daros las gracias por escucharnos, por seguir a la pizarra y mucho ánimo a todos los docentes. Un saludo.